La momificación del antiguo Egipto es uno de los procesos más extraordinarios del pasado que conocemos. Algunas momias están tan bien conservadas que se te perdonaría pensar que el cadáver podría estar todavía vivo. Bienvenidos a un nuevo video. Estas son 15 de las mejores momias conservadas del mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 15. Santa Virginia Centurione Braselli. Ahora no creo que tuviera la intención de hacer un trío de santos para comenzar el top, pero ya sabes, si son momias perfectamente conservadas, ¿por qué no hablar de ellas? A continuación, tenemos a Santa Virginia, y ella fue una vez más, no como las otras mujeres de las que se ha hablado. Ella creció en una familia influyente, y eso llevó a que su padre la obligara a contraer un matrimonio concertado. Produjo 2 hijos, pero el matrimonio en sí no duró, y cuando su padre intentó forzarlo nuevamente, ella se defendió volviéndose célibe y haciendo obras de caridad ayudando a los pobres y enfermos. En otras palabras, era una buena mujer y continuó haciendo su buen trabajo hasta que murió a la edad de 64 años y luego fue ungida como santa, y al igual que las otras, fue colocada en un ataúd de vidrio donde permanece bien conservada hasta el día de hoy. Número 14. La momia mojada. Cuando se trata de momias, uno pensaría que todas habrían sido encontradas en tumbas y lugares como pirámides. Pero en 2011, algunos trabajadores en China se llevaron una gran sorpresa cuando encontraron la momia mojada cuando estaban desenterrando un camino en una provincia. Ahí fue cuando se toparon con un sarcófago anegado dentro de una tumba que no solo había estado allí durante mucho tiempo, pero también tenía muchas capas y muchos elementos en su interior. Cuando el arqueólogo abrió el ataúd principal, fueron recibidos por capas de seda y lino, todos cubiertos por un misterioso líquido marrón. Tras una inspección más detallada, serían recibidos con los sorprendentes restos bien conservados de una mujer, completos con su cuerpo, pelo, piel, ropa y joyas, mientras que era posible saber exactamente cuándo fue enterrada la tumba y cuántos años tenía la mujer. Por las cosas que encontraron, creían que era de la dinastía Ming, lo que significaba que tenía al menos alrededor de 700 años. Si hubiera sido cierto, los arqueólogos creen que hubo varios factores que llevaron a que el cuerpo de la mujer estuviera tan bien conservado, incluido otro líquido misterioso que podría haber ayudado tanto a las cosas como al medio ambiente mismo. Y por supuesto, si hay una tumba enterrada en un lugar así, eso fácilmente podría significar que hay más por ahí esperando a ser encontradas. Número 13. Elmer McCarthy. Mientras que las últimas 3 damas eran buenas personas que merecen su estatus, Elmer McCarthy no era realmente un buen hombre. Tuvo una vida futura extraña. Como resultado, era un ladrón que había intentado robar un tren junto a una pandilla, y cuando se dieron cuenta demasiado tarde de que no había nada de valor en él, luego huyeron, y Elmer se escondió en un granero hasta que un sheriff le disparó. Y ese es probablemente el final de la historia. Bueno, no se ve en aquellos días. Si un cuerpo no era reclamado, luego era embalsamado para que permaneciera preservado en caso de que alguien viniera a reclamarlo después de su fallecimiento. Y para Elmer McCurdy, eso significaba que estaba tan bien conservado que se convirtió en una atracción secundaria. Iba de un lugar a otro y de persona en persona, que lo publicitaba de varias maneras y obtenía ganancias con él durante décadas. Incluso si olvidaban que era un cuerpo real. No fue hasta que se filmó un episodio del hombre de $6 millones que alguien encontró el cuerpo donde estaba literalmente colgando de las vigas y lo bajaron. Lo enterraron adecuadamente y lo sellaron con concreto para que no lo volvieran a robar. Número 12. Cuerpo embalsamado de Vladimir Lenin. Ahora entiendo que es imposible hablar de Rusia sin abordar las muchas cosas horribles que han hecho en los últimos años en Ucrania y más allá. Pero no se centren en la Rusia actual, sino en uno de los hombres que había intentado traer una verdadera revolución al país.
Vladimir Lenin fue uno de los hombres detrás del movimiento de Rusia hacia el comunismo, y aunque muchos lo consideraron una mala palabra, Lenin nunca tuvo la intención de que desapareciera en la medida en que simplemente quería ayudar al hombre común a no ser oprimido por la gente rica y también estar al mando del país. Sería uno de sus protegidos, Joseph Stalin, quien había convertido el martillo y las tenazas de Rusia en algo mucho más oscuro. Era una figura tan querida en Rusia que cuando murió en 1924, personas de todo el país vinieron a verlo, a pesar de que afuera hacía un frío terrible. Estoy hablando de temperaturas negativas, pero vinieron a verlo por lo que representaba y lo que había significado para ellos. Irónicamente, no se suponía que fuera preservado de tal manera que durara casi un siglo, sino que se tomaron medidas temporales para mantener su cuerpo con un aspecto fresco, y finalmente fue embalsamado de una manera que lo ayudaría a durar. Es por eso que puedes ver su cuerpo en Rusia hoy, y por qué se ve tan bien conservado, casi para que Lenin se vea bien para la gente. Rusia creó el laboratorio Lenin, que cuenta con un equipo de personas dedicadas a una sola cosa. El único propósito es mantener a un hombre muerto con un aspecto fresco, y eso es lo que hacen cada pocos días. Van a revisarlo para asegurarse de que no haya nada malo con el cuerpo, y si algo anda mal, lo arreglan. Rusia gasta millones de dólares en la preservación continua del cuerpo de este ícono ruso. Quiero decir, ¿cuánto tiempo planean mantenerlo así? Número 11. Santa Bernadette. La mujer que se convirtió en Santa Bernadette tuvo una vida muy diferente a la escena anterior de la que hablé. En el caso de Bernadette, ella era una mujer bastante enfermiza desde el principio y le siguieron sucediendo cosas a su cuerpo hasta que finalmente falleció a la edad de 35 años. Finalmente fue sepultada en un ataúd y no momificada, lo cual es algo que debe aclararse. No le dieron ningún tipo de procedimiento especial como los otros cuerpos que mencioné antes. Sin embargo, cuando su cuerpo exudaba por alguna razón, algún tiempo después, su rostro era de un blanco opaco y las manos estaban perfectamente conservadas. Se consideró un milagro y no es difícil entender por qué dirían eso. Como resultado, finalmente fue momificada y ahora está en exhibición nuevamente. A veces son las personas que no esperas las que hacen las mayores maravillas. Número 10. Dashi Dorsho-Itigilov. ¿Alguna vez viste La Princesa Prometida? Si lo hiciste, ¿recuerdas la única escena en la que ese personaje era como si no estuviera muerto, solo está medio muerto? Conoceremos a Dashi Dorsho-Itigilov, un monje budista que, si crees en los compañeros monjes, no está realmente muerto a pesar de que ciertamente se ve así. Entonces, ¿cuál es la historia? Él era un monje que tenía seguidores de estudiantes y les dejó saber que pronto iba a morir. Les dijeron que esperaran 30 años y luego lo trajeran. Al sacar el cuerpo, seguramente murió mientras estaba en la posición de loto de oración y luego fue momificado, o al menos eso es lo que dice la ciencia. Pero cuando lo sacaron como estaba planeado 30 años después, la preservación del cuerpo fue tan impactante que la gente ni siquiera sabía qué hacer con eso. Incluso los monjes budistas dijeron que esto era una prueba de que no estaba muerto, que simplemente estaba en un estado profundo de meditación y que, por lo tanto, eventualmente entraría en el estado del verdadero Buda. Número 9. Eva Perón. Ahora quiero advertirte que esta historia va a tomar muchos giros y vueltas que tal vez no veas venir y probablemente ni siquiera quieras ver, pero todo es cierto, así que tendré que decirles que la mujer conocida como Eva Perón no era una mujer de hace muchos siglos o incluso milenios, sino que era la esposa de un gobernante argentino que murió en 1952 y todo el país había estado de luto. Su pérdida demuestra lo popular que era entre la gente y debido a su popularidad y estatus sería embalsamada, y aquí es donde entra en juego el primer giro. Ves que Argentina tenía un médico en ese momento que era muy bueno en el proceso, que los cuerpos aparentemente permanecieran realistas por el resto de sus días. Fue una despedida tan hermosa que sería apodada el arte de la muerte.
Y ni siquiera estoy seguro de cómo tomar esa frase ahora que el proceso fue mucho más largo que el proceso de momificación tradicional, ya que tomó un año inyectarle al cuerpo los fluidos adecuados y luego prepararlo para el entierro. Excepto en ese segundo giro, su cuerpo en realidad no fue enterrado, sino que para permitir que la gente estuviera cerca de su antigua reina, se exhibió para todos para ver cuál es un poco extraño. Pero sigamos adelante, especialmente porque el próximo giro está a punto de caer. Hubo un golpe que intentó derrocar a su esposo, que aún estaba en el poder, y finalmente tomaron su cuerpo y lo enviaron a Italia. Permanecería allí durante 16 años y le sucedieron todo tipo de cosas malas, incluido, y no estoy bromeando, el cuidador se salió con la suya con el cuerpo, si entiendes, porque se volvió loco debido a lo realista que era en realidad. Sí, eso se volvió real, oscureció muy rápido. Finalmente su esposo pudo recuperar el cuerpo, llevarlo a donde vivía en España, donde también estaba en el exilio, y finalmente lo devolvió a la cripta de su familia en Argentina, y probablemente pensó que era ridículo que pudiera haber hecho una aventura y muerte. Bueno, aparentemente así lo puedes nombrar. Número 8. Rosalía Lombardo. Es un hecho triste que los niños mueran a edades tempranas en todo el mundo. A veces es por causas naturales como una enfermedad o cosas como un desastre natural, mientras que otras veces son quitadas del mundo demasiado pronto por culpa del hombre. En el caso de Rosalía Lombardo, ella murió en 1920 de neumonía y su padre quedó devastado. Al fallecer, él quería asegurarse de que incluso en la muerte ella nunca hubiera cambiado, por lo que buscó a un embalsamador llamado Alfredo, un maestro del oficio que usaba una mezcla de químicos que incluye formalina, sales de zinc, alcohol, ácido salicílico y otros. El resultado final no fue nada aparte de ser extraordinario. El cuerpo estaba tan bien conservado que se la conoció como la Bella Durmiente. Y, si bien eso puede sonar un poco espeluznante, teniendo en cuenta que estamos hablando de una niña muerta, cuando miras las fotografías de su tumba de cristal de los años 1980 o incluso de los años 2000, verás que todavía se parece a su yo infantil. La única vez que la descomposición comenzó a aparecer fue cuando tuvieron que moverla y colocarla en un contenedor sellado diferente. Número 7. Las momias de Qilaqitzhoq. Groenlandia no es exactamente un lugar en el que muchos de ustedes piensen debido a cómo está muy al norte y el hecho de que hace mucho frío allí la mayor parte del tiempo. Pero en 1972, cuando la gente se encontró con una tumba que presentaba algunas momias, su apariencia hizo que la gente sintiera como si hubiera sido algún tipo de entierro reciente. Pero en lugar de eso, había encontrado un conjunto de 8 momias esquimales que se habían conservado bastante bien gracias al frío natural. Ahora, para contextualizar, la piel, las uñas, el cabello e incluso las cejas de los 6 adultos y 2 jóvenes inuit eran claramente visibles cuando fueron descubiertos. Estas momias se habían conservado durante siglos debido a las condiciones climáticas, y sin embargo, cuando fueron encontrados, los científicos pudieron probar sus órganos porque se habían mantenido intactos e incluso se podían ver los tatuajes que tenían en la piel. La ironía de esto es que, basándose en lo que encontraron dentro de esa tumba, estos esquimales no pretendían ser momificados. Simplemente eran agricultores que habían muerto y sepultados, y ahora podemos verlos durante algún tiempo. Número 6. Momia anciana. Dai. Lo primero que quiero señalar en esta lista es que la momificación no fue solo algo que hicieron los egipcios, sí. Son ellos quienes están más asociados con el proceso, gracias a las diversas expediciones arqueológicas a Egipto que han recuperado numerosos artefactos antiguos, pero no fueron los únicos en hacer esto, y para comprobarlo les presento a la momia anciana. Esta mujer era una aristócrata de la dinastía Han de China y se sometió a tal proceso de momificación que algunos literalmente la catalogaron como la momia mejor conservada de todos los tiempos. ¿Pero por qué dicen eso? Bueno, la razón principal es que gran parte de su cuerpo aún está intacto, a pesar de haber estado momificado durante más de 2000 años. Mientras que puede parecer que algo salió mal con su cuerpo al ver su cara hinchada, en realidad es todo lo contrario.
A su manera, se supone que la piel no debe estar tan bien conservada después del proceso. Y, además, cuando el científico miró bien sus venas, no solo estaban allí, sino que todavía estaban rojas como si todavía brillaba con sangre. Entonces, ¿cuál era el secreto detrás de esta gran momificación? Bueno, cuando los arqueólogos encontraron su cuerpo, ella no estaba sola en su ataque. Ahora no me refiero a que había otra persona allí con ella. En realidad quiero decir que su cuerpo estaba bañado en un líquido que había envuelto todo su cuerpo. Ese líquido había permitido que su piel mantuviera gran parte de su forma y función, e incluso había impedido que sus huesos se pusieran rígidos, aunque no sabemos qué era ese líquido. Claramente tuvo el efecto correcto, y un análisis más detallado de su cuerpo muestra que se le realizaron aún más procesos a lo largo del tiempo para ayudar a su cuerpo a estar preparado para la otra vida. Sinceramente, es un poco extraño ver hasta dónde llegaron para proteger un cuerpo que ya no estaba en este mundo, pero eso es lo que muchas culturas antiguas hicieron en aquel entonces y recién estaban comenzando. Número 5. Los restos congelados de John Torrington. Hasta ahora les he mostrado múltiples momias que se han conservado mediante varias tácticas y métodos de preservación, pero irónicamente hay un tipo más natural de momificación que puede tener lugar si estás en las partes correctas del mundo, específicamente en las partes que están congeladas. Sí, estoy hablando de lugares como montañas altas o el Ártico y la Antártida. Estos lugares son tan fríos que si perdieras tu cuerpo, allí podrías congelarte y convertirte en momia. Tal fue el caso del cadáver de John Torrington. John Shaw Torrington fue un fogonero de la Marina Real y formó parte de la expedición Franklin de 1845 para trazar áreas inexploradas de lo que ahora es Canadá. También fue acusado de encontrar el pasaje del noroeste y hacer observaciones científicas. Fue la primera víctima mortal de la expedición y, aunque sería enterrado más tarde, un examen de su cuerpo reveló algo bastante impactante. Específicamente, los elementos fríos en realidad habían mantenido su cuerpo fresco y es considerado uno de los cuerpos mejor conservados del mundo, a pesar de no haberle realizado todos los demás procesos. Como puedes imaginar, los científicos se sorprendieron de cómo el frío había mantenido su cuerpo unido y luciendo tan bien. Pero si lo piensas bien, el frío está destinado a mantener las cosas compactas, así que no es muy diferente a un trozo de carne en el congelador. Si se congela de la manera correcta, durará mucho tiempo. Número 4. La doncella. Ahora, lamentablemente, tenemos otra historia de la muerte de un niño para discutir, pero este está en el lado opuesto del espectro. Esto tiene que ver con la doncella, quien fue uno de los 3 niños que fueron sacrificados en América del Sur para complacer a sus dioses en la antigüedad. Cuando tales sacrificios eran comunes con las momias, es que, como cierto cadáver congelado, la doncella y otros niños fueron llevados a las montañas de los Andes y sellados dentro de una cueva debido al frío y las condiciones herméticas. Cuando fueron descubiertos muchos años después, parecía como si todavía estuvieran vivos nuevamente sin ciertos elementos naturales. Un cuerpo no se descompone, y este es otro ejemplo de que fue a través de estas momias realistas que pudieron aprender más sobre la doncella, como por ejemplo cómo ella aparentemente había vivido una vida real antes de ser sacrificada al dios Sol, lo que significó mucho para ellos cuando en realidad estaban siendo sacrificados, y todos deberíamos estar agradecidos de que tales acciones no sucedan con tanta frecuencia hoy en día. Número 3. La belleza de Xiao He. En 2003, los arqueólogos estaban excavando un cementerio y descubrieron un conjunto de momias, incluida una que se conocería como la belleza de Xiao He. La razón por la que la llamaron así es porque cuando la descubrieron con las otras momias allí, todavía tenía la piel bastante sonrosada y su cabello era de un bonito tono rojo en general. Aunque su cabello e incluso sus pestañas quedaron intactos durante el proceso de momificación, a pesar de haber sido enterradas hace unos 3.800 años. Lo que podría haber sido la parte más extraña de todo es que cuando examinaron su cuerpo más a fondo, encontraron grumos en su pecho que no reconocen.
Después de algunos análisis descubrieron que en realidad era queso. Aparentemente alguien le dio queso para que pudiera comer algo en el más allá. Ella y las otras momias todavía están siendo investigadas y está claro que los chinos realmente sabían cómo conservar sus momias frescas. Número 2. La curiosa momia rusa. Mira esta momia perfectamente conservada. Pensarías que fue encontrada en Egipto, pero estarías equivocado porque en realidad fue descubierta en Rusia y no fue preservada intencionalmente. El pobre tipo fue momificado debido al permafrost extremo y se están realizando estudios para determinar quién pudo haber sido y cuánto tiempo hace que estuvo congelado. Apuesto a que cuando estaba vivo nunca pensó que su cuerpo existiría por tanto tiempo y estaría siendo estudiado así. Pero ¿cuáles creen que son los estudios que le niegan su dignidad o eso es irrelevante, considerando que está muerto? Y es más importante estudiarlo para determinar la mayor cantidad de detalles posibles sobre el permafrost y la momificación. ¿Cuáles son tus pensamientos? Como siempre, déjame saber abajo en la sección de comentarios. Número 1. Sansita. La historia de Sansita puede no ser lo que se espera de una persona momificada. Ella era de Italia y entre todas las cosas era ama de llaves. Era conocida por ser amable y alegre y no le importaba su trabajo. Incluso se convirtió en la jefa de ama de llaves de la familia, para la que trabajaba debido a lo buena que realmente era. Y a pesar de tener ese estatus, finalmente fue convertida en santa. De hecho, hoy en día Santa Cita es la patrona de los sirvientes domésticos y ha estado vinculada a más de 100 milagros como resultado. Fue preservada y momificada y todavía puedes ver su cuerpo hoy a pesar de que tiene más de 700 años. Como dije, no es la historia que esperabas, pero a veces los milagros vienen de personas que no esperas ver. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!